Bendiciones, hermanos. Es un privilegio para mí estarme dirigiendo a ustedes en este inicio de semana. Es una semana más que nos permite el Señor estarnos reuniendo de esta forma. Y agradecemos al Señor por la oportunidad que siempre nos da, que en medio de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, ser portadores de la buena noticia. Quiero compartir con usted algo, pero antes de darle, aunque el tema ya está ahí atrás en la pantalla, nuestro pastor nos ha estado hablando sobre la voz de Dios, sobre escuchar la voz de Dios, y yo pretendo dar algún granito de arena, como decimos, sobre este tema tan emocionante, tan impactante. La realidad es que como hijos de Dios, como ovejas del Señor, debemos conocer la voz del Señor, porque vendrán muchos engañadores al final de los tiempos y tenemos que discernir y conocer la voz de nuestro Dios. Así que esta noche es una bendición para mí compartir con ustedes este tema que yo he titulado La voz de Dios, y quisiera que me acompañara, y mientras los demás se van sumando a la transmisión, acompáñenme a Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Quiero leer este versículo tan emocionante de la palabra. Dice el verso 1: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Esto es bien importante porque la Biblia dice que Dios siempre ha hablado, pero que en estos días la voz de Dios se escucha por medio de Jesucristo. Y esto es bien interesante porque, y quiero darle algunos aspectos, tengo tanto en mi corazón de lo que Dios me ha dado para este mensaje, como les digo, es muy apasionante, y que ojalá que el Señor nos ayude a poder tener oídos para oír la voz de Él, a poder discernir su voz, a poder escuchar en medio de estos tiempos la voz de Dios, en medio de tantas voces que surgen, algunas voces más atinadas que otras, pero al final, como humanos, tendemos a confundirnos. Es natural y es normal, pero lo que no debería de ser natural es que la regla sea esa. La regla tendría que ser que nosotros estamos apercibidos de la voz de Dios. La regla tendría que ser que nosotros sabemos discernir la voz de Dios. La regla tendría que ser que conocemos la voz de nuestro pastor. Esa debería de ser la regla. Pero quiero hablar entonces, a raíz de este verso, dar algunos parámetros iniciales. Son parámetros generales que puedo encontrar yo en la Escritura. Y quisiera que viera conmigo el primer aspecto, o dejar esto. Dios, según lo que acabamos de leer, habla al ser humano por Jesucristo. Esto es bien importante. Como primer aspecto, Dios habla al ser humano por Jesucristo. Eso es lo que está diciendo la Biblia, por lo menos en estos tiempos. Ahora, otro aspecto importante: Jesucristo, nuestro Señor, lo hace por medio del Espíritu Santo. Ahí está la cita, yo se la leo brevemente. Dice el Juan 16:33: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Verso 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces venimos a decir, como segundo aspecto, que nuestro Señor Jesucristo nos habla a través del Espíritu Santo. Pero también hay otro aspecto muy importante, que el Espíritu Santo entonces es quien nos habla a través de la palabra escrita. Esto es muy importante. Vea cómo lleva una lógica, una coherencia bíblica muy especial. Dios nos habla por medio de Jesucristo, Jesucristo nos habla por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra escrita. Y ahí solo le voy a leer, aunque le he puesto ahí la cita, 2 de Pedro 1:18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y aquí el apóstol Pedro hace un reconocimiento:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es bien importante. Entonces la voz de Dios, así rapidito, Dios habla a través de Jesucristo en estos tiempos. Jesucristo lo hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hace por medio de la palabra, pero también lo hace por medio de sus mensajeros. El Espíritu Santo tiene sus mensajeros que Dios ha establecido. Y ese es el cuarto aspecto que quiero que vea como aspectos generales. Y aquí, en estos mensajeros, hay mensajeros angélicos o sobrenaturales. Ustedes se acuerdan cuando un ángel le anunció a María el nacimiento de Jesús. Y para citar uno de tantos ejemplos que hay en la palabra. Pero también en el libro de Apocalipsis es bien importante, por lo menos yo cito aquí 2 versos. En el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 y 7. El verso 1 se ve claramente cómo el Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí la directriz es que le escriban al ángel, pero en el versículo 7, aparentemente en el primer verso está hablando Jesucristo. Y en el versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted se fija, aquí viene esa lógica coherente que le decía. Jesucristo hablando, el Espíritu Santo lo comunica al mensajero y el mensajero es el que se tenía que encargar de divulgar a la iglesia local. Dentro de esos mensajeros, obviamente hay, como le digo yo, mensajeros angélicos o sobrenaturales, pero también hay mensajeros humanos, y ahí entramos todos aquellos que en la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos permite predicar su palabra, porque eso es muy importante, cómo el Señor nos habla de diferente forma, nos habla a través de los mensajes de los siervos y siervas que Él ha levantado, y parece curioso, ¿cuántas veces nos ha sucedido que pareciera que se ha puesto de acuerdo el predicador con algún familiar nuestro? Porque cuando el predicador empieza a compartir de la palabra, empieza a dar un mensaje, nos sentimos tan identificados, sentimos que el Señor nos está hablando, que nos está confrontando, que nos está exhortando, que nos está consolando. Y de repente mucha gente, yo he tenido esa experiencia donde gente se ha acercado y me dice, hermano, ¿quién le contó o cómo sabía que yo estaba pasando esta situación? Y la respuesta normal y lógica que uno hace en estos casos es, pues yo no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y Dios tiene un trato especial para con sus hijos, para hablarle. Entonces, como podemos ver acá, en esto quiero que vean un par de citas así rapidito, porque para avanzar en el tema, en estos tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 1:16 dice la Biblia, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que, oiga esto, el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Yo quiero que note algo. Era el Espíritu Santo que estaba usando a David para traer esta profecía acerca de Judas. Vea usted que desde el antiguo pacto, estos mensajeros siempre Dios los ha tenido. Siempre Dios ha tenido una visitación angélica. Siempre Dios ha tenido una visitación sobrenatural. La viuda de Sarepta era un mensajero humano el que le llegó de parte del Señor. Era el profeta Elías que le llevó un mensaje. Y el mensaje que le llevó es que la harina y el aceite no se iba a acabar. Le llevaba un mensaje de parte del Señor en donde le estaba diciendo que la bendición de Dios había llegado a su casa. Esto es bien importante. Entonces vea cómo la voz de Dios, estos parámetros generales que encuentro yo en la Escritura, son muy importantes. Porque muchas veces nos hacemos ideas en nuestra mente, nos hacemos pensamientos a veces que no tienen una base bíblica. Otros tal vez sí, pero no están muy correctos, muy afirmados correctamente. Entonces, ¿es normal pensar que Dios me va a hablar a mí? Sí, veamos bajo estos parámetros que Dios lo hace. Ahora, Lucas 12:12, por ejemplo, es otro ejemplo donde dice
cuando se habla del momento en donde hagan comparecer a un hijo de Dios ante los juzgados, ante los tribunales humanos, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto es bien importante. Entonces, quien motiva, quien nos impulsa a hablar de parte de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, esto es bien importante. Otro aspecto importante como parámetro general es que la voz de Dios viene con un propósito. Es decir, si Dios va a hablar, eso tiene un propósito. Dios no va a hablar solo porque hoy me siento triste. Señor, me siento triste y quiero oír tu voz, y Dios me va a traer inmediatamente una voz de trueno sobre mi vida. Posiblemente ya lo haya hecho y no nos hemos dado cuenta. Posiblemente no nos estamos dando cuenta que Dios ya nos había hablado antes de que esa situación se presentara. Pero lo que quiero decir es que muchas veces pensamos que va a ser de forma automática, que va a estar hablando constantemente. Va a haber momentos sobrenaturales que así, pero normalmente los parámetros de Dios siguen siendo los mismos. Sigue siendo la misma ruta de lo que Dios hace. Y yo, cuando le digo que viene con propósito, me recordaba el Señor en aquellos pasajes cuando empieza a hablar con Samuel. Samuel era un joven, Samuel era un muchacho, Samuel era inexperto, no se le había revelado la palabra, dice la Escritura. Y cuando escucha la voz que le habla, y era Dios hablándole, ahí le dice en el primer libro de Samuel 3:10, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí yo estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Entonces fíjese qué importante, ¿cuál era el propósito de Dios para hablarle a Samuel? Que iba a hacer algo, que iba a hacer que todo mundo le iba a reteñir los oídos. ¿Y a quién iba a usar el Señor? Pues a Samuel. Ahí estaba llamando el Señor a Samuel. Entonces, cuando la voz de Dios viene a una vida, tiene un propósito. Dios no va a hablar solo por hablar. Cuando Dios habla, Él mismo dice en su palabra que su palabra no regresará a Él vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por el cual Él la envía. Es decir, la palabra de Dios tiene propósito. El mensaje de Dios siempre tiene propósito. Lo que Dios va a hablar a tu vida siempre va a tener un propósito. No es como nosotros que de repente hablamos incoherencias, hablamos como la palabra misma dice, cosas sin sentido en algunas versiones, o cosas ociosas que nos pasa generalmente. Cuando Dios habla no es así. Siempre que Dios habla tiene un propósito. Entonces, desde ahí vea usted que escuchar la voz de Dios, la pregunta que surge es, todos queremos oír la voz de Dios. Si yo le pregunto a usted que me escucha, ¿quiere oír la voz de Dios? Pues todos queremos, todos diríamos amén. Pero la otra pregunta que vendría es, ¿y para qué la queremos oír? Esto es bien importante. Entonces Dios, debemos de entender algo, Dios quiere hablarnos, pero Él tiene un propósito en todo eso. Ahora, yo quiero ahora sí ya introducirme más en el tema, porque esto, como le digo, son como parámetros generales que yo puedo encontrar en la Escritura, la forma como Dios lo hace y que tiene un propósito el que Dios hable. Es decir, que si Dios te habló a ti, si Dios te ha dado una palabra, si Dios te dio un mensaje, ese mensaje tiene un propósito grande de parte de Dios. De repente nosotros nos quedamos con algún mensaje que Dios nos esté dando para alguien más. Y pensamos, quizás es mi mente, quizás es mi corazón. Y no nos damos cuenta que Dios no habla en vano. No nos damos cuenta que todo lo que Dios habla es con un propósito. Entonces estamos perdiendo la oportunidad de ser portadores de esa bendición hacia otros. Entonces, qué importante que podamos entender esto. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué nos cuesta oír o discernir la voz de Dios? ¿Por qué no la que debería de ser la regla general se ha vuelto una excepción? ¿Por qué ahora cuesta tanto en estos días? Estamos casi como en el tiempo que el Señor llamó a Samuel. Está escaseando la palabra, no porque no hayan predicadores, habemos un montón de predicadores,
habemos un montón de mensajeros, habemos un montón de gente que estamos hablando entre comillas, de parte de Dios. Pero la pregunta sería, ¿y estamos hablando lo que Dios quiere hablar? ¿Y estamos trayendo el mensaje que Dios quiere que traigamos? Esa es otra gran pregunta. Y el mensaje que traemos, ¿escuchamos a Dios para que venga ese mensaje? Esa es la gran interrogante que todo lo que compartimos, si tenemos un corazón para hacer la voluntad de Dios, cuesta. No es fácil. Siempre cuando estamos delante de un púlpito, de los hermanos, en esta plataforma, siempre en el corazón uno está, Señor, quiero hablar lo que tú quieres hablar. Señor, ¿cuál es lo que tú quieres hablar? Ese es el gran desafío y el gran reto. Lastimosamente no siempre logramos atinarle lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, por eso que vamos a entender, usted va a escuchar, puede poner a 10 predicadores a la par, y usted va a ver que posiblemente los 10 estemos hablando cosas totalmente diferentes. Y entonces pareciera a veces que como que Dios se contradice. Y yo sé que a veces lo que sucede en la multiforme gracia de Dios, que Dios nos utiliza de diferentes maneras y que como somos un cuerpo, a cada uno Dios le da en su gracia y en su misericordia lo que su pueblo necesita. Eso es bien importante. Pero más allá de eso, la realidad es que muchas de estas voces divisorias, voces disonantes, es porque no estamos escuchando la voz de Dios para estos tiempos. La gran pregunta que tendríamos que hacer, y por eso me impactaba mucho este mensaje que nos está trayendo nuestro pastor, es la necesidad de escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? En estos tiempos. ¿Y para qué? Porque como ya le dije, hay un propósito de Dios al hablar. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y le voy a decir algo. El Señor continúa hablando a su pueblo. El Señor sigue enviando su buena palabra a cada uno de nosotros. El problema es que, como le ponía acá, nos cuesta oír o discernir la voz de Dios. Y yo encontré algunas razones. Posiblemente hayan muchas más. Yo encontré algunas razones por las cuales, creo yo, a la luz de la Escritura, nos cuesta discernir la voz de Dios. La primera de ellas es porque no conocemos a Dios. Y esto no conocer a Dios no me refiero únicamente en el aspecto de nuestra salvación. Posiblemente la mayoría de los que me está escuchando ya le conocemos como nuestro Señor y Salvador. Eso ya es un gran paso para poder oír voz de Dios. Pero no significa que por eso vayamos a oír voz de Dios. Yo me refiero, no conocemos a Dios íntimamente, en la intimidad. No tenemos devoción o intimidad con Él. Entonces, mire lo que dice acá la Escritura. El apóstol Juan decía en el capítulo 10 y verso 5. Oiga lo que dice el Señor. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mire lo que está afirmando el Señor de sus hijos, de sus ovejas, porque Él ahí en ese capítulo habla que Él es el buen pastor. Y en el verso 14 es donde Él dice que sus ovejas, Él es el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando dice acá en el versículo 5, lo que le acabo de poner, huirán de los extraños porque no conocen la voz de los extraños. Esto es bien importante. Ahora, muchos que me están escuchando, muchos de nosotros, muchos aún que predicamos la palabra, no estamos, ¿cómo decirle? Somos extraños, o la voz de Dios nos es extraña a nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos intimidad, como decía yo, como tendríamos que tenerla. Pero yo sé que este tiempo que Dios nos está permitiendo es precisamente para eso, para entrar en una comunión con Él diferente, para que salgamos de este tiempo, amados hermanos, con una vida espiritual distinta, diferente. No nos amoldemos, no que este tiempo de estar así, no lo veamos como que, otra semana, ni modo, sigamos viviendo, sigamos adelante. No lo veamos tan así. Pensemos en la oportunidad que Dios nos está dando para aprender, para recibir de Él, para crecer, para madurar, para avanzar, para que cuando esto termine, que esto solo sea como un training, que esto solo sea como un entrenamiento
para lo que viene después, para lo que Dios nos quiere delegar después. Entonces, número uno, no conocemos a Dios, por lo menos como deberíamos conocerlo, como el buen pastor. Aunque somos sus ovejas, no conocemos su voz. Por ejemplo, familiarmente, los que tienen hijos me van a comprender un poco más esto, pero también los que están casados o los que están con sus padres. Un ejemplo tan sencillo: cuando hablamos a nuestra casa, nosotros conocemos, identificamos casi inmediatamente la voz de nuestros hijos, la voz de nuestro cónyuge, de cualquier otra voz. Por excepción, tal vez nos podemos confundir, pero por regla general podemos discernir cuál es la voz de cada uno de nuestros hijos. Pero eso es lo que debería de suceder con nosotros, con el Señor. Y de repente, aún en medio de los mensajes, aún en medio de tanto mensaje que estamos expuestos, poder decir: esa no es la voz de mi papá, esa no es la voz de mi Dios, esa no es la voz del Señor, esa es una voz de un extraño. El Señor no está hablando hoy, no ha hablado así. Y no me refiero a un aspecto de religioso, de crítica, de juicio, porque hay mucha gente que se vuelve y cae en ese extremo, que se vuelve en su religiosidad, se vuelve crítica de cuanto pastor o predicador se ponga enfrente. No me refiero a ese extremo, me refiero bajo un discernimiento, bajo un corazón para Dios, en donde usted va a estar expuesto y va a decir: no, esa no es la voz de mi Señor, esa no es la voz de mi amado, esa no es la voz de mi amado que me está diciendo que vaya para otro lado, que haga esto. Eso no es el Señor. Como cuando el Señor pudo discernir que en la voz de Pedro, que en la exhortación del apóstol Pedro, no estaba Dios en el asunto. Lo que él pudo ver en ese momento es que había una influencia en la vida de Pedro. Y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, qué importante es eso. Nosotros quizás, si usted me lo pregunta a mí, si alguien me dice: no, mira, mejor que esto no te pase, mira, no vayas porque el peligro que viene, lo más seguro que yo le pueda decir es: hey, gracias por tu consejo, se nota que me tenés aprecio. En cambio, el Señor Jesús inmediatamente le puso un alto, porque pudo determinar que esa voz no venía del Padre, que esa voz era contraria. Es más, cuando le dice: apártate de mí, Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Lo que el Señor le estaba diciendo en otras palabras es: me estás siendo adverso a la voluntad del Padre, estás queriendo que vaya en contra de la voluntad del Padre. Mire qué importante poder oír y discernir la voz de Dios. Ese es el primer aspecto, conocer a Dios. Número 2, esto es bien importante. ¿Por qué nos cuesta escuchar la voz de Dios? Porque no estamos dispuestos a obedecerla. Y aquí es curioso porque muchas veces usted se va a identificar con esta frase que el Señor decía constantemente: el que tiene oídos para oír, que oiga. Marcos 4:9. Esta frase es muy interesante porque algunos comentaristas dicen que la implicación de esto, lo que significa es el que tenga el deseo de obedecer, para parafraseárselo, que escuche. El que tenga la voluntad de obedecer, que escuche. En otras palabras, quien quiera hacerme caso, me va a oír. Si usted se recuerda la parábola que el Señor dijo de las dos edificaciones, el que edificó sobre roca, el que edificó sobre arena, la diferencia estuvo en que uno oyó y obedeció, y el otro oyó pero no obedeció. Entonces, la diferencia, ¿cuál es en este aspecto? ¿Por qué no oímos voz de Dios? Porque Dios no nos va a hablar porque no hacemos caso, si no estamos dispuestos a obedecer. Lo que el Señor busca en nosotros es que le obedezcamos, que cuando Él hable a nuestras vidas sea para obedecerle. Por ejemplo, imagínese usted, le voy a poner un ejemplo que viene a mi mente en este momento. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, úsame, yo quiero dar un mensaje de parte tuya, dame una profecía, por poner un ejemplo? Y de repente, en medio del culto, en medio de la reunión, Dios nos habla y nos da la palabra. Pero viene la incredulidad, la incertidumbre, la lucha interna, que cada uno es normal hasta cierto punto que tengamos, y decimos: no, pero yo cómo voy a hablar, y esto quizás no es de Dios, y no obedecemos a lo que Dios nos envía. Muchas veces sencillamente el Señor dice: ve y perdona, ve y haz esto.
y no lo hacemos. Entonces, esto es bien importante. Esto significa que debemos de poseer un corazón abierto, dispuesto a escuchar para obedecer. Muchos piden oír la voz de Dios, ponía aquí un pensamiento, pero cuando Él responde, no están dispuestos a obedecer. Viene a mi mente también el profeta Jonás, que escuchaba la voz de Dios de una forma tremenda, pero no quería obedecer. Entonces no es que Dios no nos hable muchas veces, hermano, es que no le obedecemos. Es que a veces sabemos que sí Dios nos ha hablado, pero no queremos obedecer. Y ahí estamos en desobediencia al Señor. Entonces hay cosas que Él ya nos habló, solo hace falta que obedezcamos. Amén. Esto es bien importante. El tercer aspecto que yo quiero dejar esta noche, no se preocupe, voy por el tercer aspecto, solo son como 150. Yo creo que antes de las 12 de la noche hemos terminado. Nada, son bromas, son pocos. Tener un corazón endurecido, esto va a restarle a la posibilidad de que oigamos la voz de Dios. Y lo curioso acá es que dice en Hebreos 4:7, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Es bien importante, hermano, no endurecer el corazón. Y la pregunta es, ¿y por qué se endurece el corazón? Tal vez este diera lugar a otro tema aparte, que por eso muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Por eso dice acá si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Y la dureza, a mí me recordó cuando estaba estudiando esto, me recordó el momento cuando el Señor cuenta la parábola del sembrador y dice que unas cayeron, la semilla cayó en las piedras. Y lo interesante acá es que dice que otra parte cayó sobre la piedra, dice en Lucas 8:6. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Fíjense qué importante. Lo que la dureza hace es que te seca. Lo que está diciendo acá es que se secó, no tenía humedad. ¿Por qué? Porque estaban las piedras. Y eso nos habla, porque el agua nos habla de la palabra, nos habla del fluir del Espíritu Santo. El problema del endurecimiento del corazón, hermano, es que no hay un fluir de la palabra, del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Y muchas veces la dureza viene porque el Señor explicó a qué se refería esta parábola. Los discípulos le dicen, Señor, ¿qué quieres decir con esta parábola? Y en el verso 13 del capítulo 8 de Lucas les dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, oiga esto, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Es decir, que este corazón endurecido, la conclusión que yo puedo sacar de esto es que por causa de las pruebas, de los traumas, de las raíces de amargura, cuánta gente que tal vez de algunos de los que me está escuchando y Dios te está hablando hoy, posiblemente lo que tú viviste en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, o no sé, o tal vez con un líder espiritual, las circunstancias que se dieron, eso te endureció el corazón de tal manera que no estás escuchando al Señor y no quieres saber nada. Y muchos se han alejado por eso de los caminos del Señor. Y se han alejado, pero a la distancia saben ellos en su interior que ese no es el lugar. Y si hay alguien que me está escuchando en esa condición, te digo de parte del Señor, ese no es tu lugar. Tu lugar es delante de tu amado, tu lugar es delante de tu Padre. Vuélvete al Señor, ríndete a Él. Él es amplio en perdonar, Él es amplio en misericordia, Él es grande en misericordia. Y esto es muy importante. Número 4, ya casi vamos a ir casi concluyendo, pero no por eso es poco lo que falta. El número 4, ¿por qué nos cuesta oír la voz de Dios o discernirla?
Esto tiene que ver con esto que le acabo de decir de lo que hemos hablado. Los prejuicios mentales, perdón. Estos prejuicios mentales es bien curioso, porque yo buscaba acá la definición de prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Dice, bueno, dos definiciones. Acción y efecto de prejuzgar, opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que conoce mal. Este creo que es el número 4, si no estoy mal, aunque ahí dice el número 5. Prejuicios mentales. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Por esos prejuicios mentales. Ahora, mire lo interesante de esto. Dice que un prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Porque tenemos prejuicios. Y le voy a poner un ejemplo. Me llamaba mucho la atención. ¿Se recuerda cuando Jesús sana a aquel ciego de nacimiento, que hasta tuvieron que llamar a los papás para que identificara si verdaderamente este hombre era el mismo que ellos conocían? Dicen una frase ellos que mucha gente en la iglesia cristiana lo ha dado como una verdad, y el hecho de que esté escrito no significa que sea verdad. El hecho que esté escrito es verdad de que sucedió, que así se dio, pero no que esté conforme a la voluntad de Dios. Oiga lo que dice este prejuicio. Juan capítulo 9 y verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese que parece esto muy correcto, pero no lo es, por lo menos desde mi perspectiva. Este es un prejuicio equivocado que él tenía. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Parece, como les digo, muy correcto y muy espiritual, pero yo creo que no es correcto, que es un prejuicio equivocado. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a demostrar con la misma escritura. La pregunta es que si esto es cierto. Mire, ¿se recuerda usted de Adán? Adán y Eva habían pecado. Adán y Eva se escondieron de Dios porque habían desobedecido. Es decir, Adán ya estaba en la condición de pecado. Y en esa condición de pecado, dice la Escritura en Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Significa que Adán había pecado y oye la voz de Dios. Amado hermano, usted que me está escuchando, si es un hijo de Dios, yo le aseguro que Dios, en la necesidad de nuestro corazón, antes de conocerle, Dios escuchó la necesidad que teníamos. No del pecador habitual o que practique el pecado, sino del pecador que no puede salir de ahí, pero que clama a Dios por salir, que pide a Dios una salida. Dios escucha. Yo sí creo que Dios escucha. Yo sí creo que Dios está escuchando a muchos que ahora en los hospitales no le conocen, pero que están elevando la voz al Dios Todopoderoso, y Dios les está escuchando. Le voy a poner otro ejemplo de otro prejuicio. El rico y Lázaro. Aquel episodio que el Señor cuenta del rico y Lázaro. Dice Lucas 16:29. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, porque el rico quería que Abraham mandara una visita a sus hermanos, quería testificarle a su padre y sus hermanos, decía el rico, él no les había hablado. Y viene la respuesta de Abraham y le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno, oiga esto, si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas,
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Sabe cuál es el otro prejuicio que tiene mucha gente? Que tienen que ver un milagro, una señal o algo grande para que alguien se convierta. Hermano, en la Escritura no hay nada más incorrecto que eso, porque en la Escritura el mismo Señor Jesucristo levantó muertos, hizo milagros, y la gente, lejos de creer, lo rechazaron. ¿Cuál es el prejuicio acá? Pensar, amado hermano, por eso que mucha gente no oye a Dios, porque se hace prejuicios. Es que si Dios manda ahorita un trueno y yo voy a saber que Dios me está hablando. Es que si Dios hace esto, lo otro, yo sé que hay hasta un caso en la Biblia de un personaje del vellón que hizo, creo que fue Gedeón, y que le puso esto a Dios. Pero no va a ser la forma natural y normal. Y es otro contexto que no viene al caso hoy platicar. Pero el prejuicio de mucha gente es que Dios tiene que hacer determinadas cosas. Tiene que hablar, y le voy a poner un ejemplo gráfico. Hace muchos años estaba en un momento como de bajón que le llamamos en buen salvadoreño. Y orando al Señor le decía, Señor, yo quisiera escuchar tu voz. Yo quisiera escuchar que tú me dijeras cuánto me amas. Fíjese. Y en mi corazón, amado hermano, pero lo que yo le decía al Señor, lo que yo anhelaba era escuchar su voz audible. Y en mi corazón lo que el Señor ponía era Juan 3:16. Y yo seguí insistiendo, le decía, Señor, yo sé que Juan 3:16 dice que tú nos amaste, pero Señor, yo quiero escuchar tu voz audible. Juan 3:16, yo quiero saber cuánto me ama, Juan 3:16. Bueno, para no cansarlo, como a la tercera o cuarta vez, agarré mi Biblia, hermano, y la mayoría de nosotros sabemos que dice Juan 3:16. Y cuando leí Juan 3:16, empecé a ver cuando dice, porque de tal manera, y se me hizo tan grande ese versículo, que me di cuenta, amado hermano, que estaba pidiendo en mi pensamiento, en mi prejuicio. Yo quería escuchar una voz de trueno para saber que Dios me amaba. Cuando la Biblia misma me estaba hablando y me estaba diciendo que no solo Dios me ama, sino que no solo me lo dijo, sino me lo demostró en la cruz del Calvario, y me llenó de gozo y de alegría, y le dije yo, Señor, gracias, perdóname por estar pidiendo lo que quizás no es que sea incorrecto totalmente, pero ya tú me hablaste sobre esto, y le agradecí al Señor y se gozó mi corazón. A veces usted y yo queremos que Dios nos hable determinadas cosas, y ya nos habló, hermano, a través de su palabra, ya nos dio un consejo a través tal vez de nuestros pastores, pero insistimos. Y quiero terminar, por causa del tiempo, esta es la número 5 ahí, perdónese, fue mala numeración. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios, o por qué nos cuesta? Por oír otras cosas u otras personas. Esto es bien importante porque dice Lucas, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro, este es el momento cuando el Señor se transfiguró delante de sus discípulos, de aquellos 3 discípulos. Y si usted se recuerda, en ese momento Pedro toma la batuta y le dice, Señor, bueno es para ti, y le dice que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, porque ahí estaba representado, hay una figura muy hermosa ahí de la ley de los profetas y de la gracia. Y viene, y yo solo quiero llevarlo, porque lo que estaba diciendo ahí, eso es solo para resumirle. Pero en el verso 33 dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube, dice el verso 34, que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube, oiga esto, la voz de Dios desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué importante, porque el Señor estaba diciéndole ahí a Pedro, porque estaba Pedro emocionado, que estaba Elías, que estaba Moisés, que estaban estos personajes tremendos. Y entonces el Señor les está revelando que ese es el tiempo de escuchar al Hijo,
que es el tiempo de la gracia, que es el tiempo de que ahora nos va a hablar, no es a través de los profetas, no que Dios nos siga hablando. La palabra escrita es viva y es eficaz, y toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Lo sabemos eso, pero el tiempo de la gracia venía. Ya no era un tiempo de ley, ya no era un tiempo de la antigua dispensación, era un tiempo de gracia y de misericordia diferente. Entonces viene el Señor y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y dice que después la nube se fue y solo estaba Jesús. Pedro se había emocionado con Moisés, con Elías. Así hay gente que se ha emocionado mucho, hermano. Hoy hay gente que se ha emocionado con predicadores, se emociona hoy con el YouTube, que puede escuchar a quien se quiera, y de alguna manera no es que sea incorrecto, ¿cómo decirle? No es que el hecho de que yo escuche otra predicación sea en sí lo incorrecto es no saber discernir, no tener oídos para oír. Entonces, si no sabemos discernir, si no tenemos oídos para oír, entonces lo mejor es que nos quedemos en casa, que escuchemos la voz mejor de nuestros pastores. Entonces viene acá, y esto es bien interesante porque no eran gente ajena, eran Moisés y Elías. Sin embargo, el Padre les dice: no, es a Jesús a quien van a oír de ahora en adelante. Es a Jesús. Y yo quiero ir terminando casi con un par de versos más, un par de citas más. Este está en Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Oiga esto: como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Esa era ya una palabra que les había dado. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces Pedro ya sabía esto. Sin embargo, él en ese momento se emocionó mucho. Entonces usted y yo ya sabemos, hermano, que tenemos que oír a nuestro Dios, que tenemos que oír al Señor. ¿Qué hacemos oyendo otras voces extrañas? ¿Qué hacemos oyendo? Es que la nueva era, es que hay que conocer de muchas cosas. Hermano, perdone, antes de conocer muchas de esas cosas, debemos de conocer al que es verdadero, debemos de conocer la verdad. Dicen que un hombre trabajaba para el Tesoro de los Estados Unidos, cuentan esa anécdota, y dicen que alguien le preguntó por qué él trabajaba en el área que trabajaba, era en la verificación, verificando los billetes, para detectar los billetes falsos. Y alguien le preguntó a él: o sea que usted ha de conocer y ver muchos billetes falsos, le dijeron a él. Y él dice: no, mi trabajo no es ver los billetes falsos, mi trabajo es estudiar y analizar los billetes verdaderos, para que establecer después cómo poder identificar los falsos. Igual espiritualmente nos pasa a nosotros, nos debería de suceder. Debemos de conocer al verdadero, al Señor Jesucristo, y conociendo al que es verdadero, va a ser fácil poder identificar a los falsos. Pero ahora queremos conocer a los falsos más que al verdadero. Que conocemos más de lo que dice el horóscopo, conocemos más de lo que dice fulanito, menganito, que lo que dice la palabra. Nos da miedo leer el Apocalipsis, por ejemplo. Nos da miedo preguntar: Señor, ¿qué más viene? ¿Y por qué esto y lo otro? Pero no nos da miedo ver lo que dice en la nueva era, lo que dice X personaje, y lo vemos y nos interesa eso. Entonces, vea esto, es a Jesús. Yo quiero concluir, porque el tiempo ya avanzó. Yo quiero orar esta noche con este consejo. Permítame el atrevimiento por este momento. Aunque Elí no es, por lo menos en este momento, no era alguien digno de envidiar. Ya estaba en el ocaso de su vida y había, no vale el caso hablar. Pero el atrevimiento que quiero hacer es como que yo le esté dando este consejo de parte del Señor a usted. Y eso está en la primera carta de Samuel, capítulo 3 y versículo 9. Y el atrevimiento es esto. Ahí dice: y dijo Elí a Samuel. Y yo quiero que ponga su nombre donde dice Samuel. Y yo voy a poner mi nombre donde dice Elí. Ese es el atrevimiento. Porque este consejo de parte del Señor se lo quiero dar esta noche. Y que oremos para decirle eso al Señor.
Y dijo Elí a Samuel, en otras palabras, y dijo Emilio a, ponga ahí su nombre, a Oscar, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Esta noche, amado hermano, ve a acostarte, pero antes dile, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y vamos a pedir al Señor que nos dé oídos para oír su voz, que podamos salir de aquellas cosas que nos han detenido la bendición de escuchar la voz de Él, los prejuicios, todo lo que hemos hablado, aquellas cosas que nos llevan a pensar que Dios no quiere hablar con nosotros. Y yo quiero que por un momento me acompañen. Solo déjenme poner acá esta última slide. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te agradecemos, Padre, este día, este inicio de semana, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra dice que nos sigues hablando y tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, sé que mis hermanos que me escuchan, muchos de ellos necesitan escuchar tu voz con urgencia, Señor. Tal vez algunos están por tomar decisiones trascendentales en su vida, Señor, y necesitan escuchar tu voz. Pero en general, Señor, como tus hijos, como tus ovejas, anhelamos escuchar tu voz. Señor, esta noche, danos oídos para oírte, Señor. Y que a partir de hoy, Señor, y a partir de estos temas que nos están siendo de bendición para nuestra vida, Señor, estemos dispuestos, estemos apercibidos, estemos con nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, apercibidos para escuchar tu voz. Y que te podamos esta noche decir, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Estoy dispuesto a obedecer lo que tú me envíes, Señor. Háblame, Padre, estoy dispuesto a obedecer tu voz, Padre. Háblanos, Señor, en esta noche. Háblanos, Jesús. Y aquellas personas, Señor, que tal vez hoy que tocamos el tema de los corazones endurecidos y que por esa razón han dejado de escuchar tu voz, Padre, sana todo corazón. Que tu palabra como martillo quebrante la piedra, Señor, la dureza del corazón de aquellos que tal vez las circunstancias, las pruebas, los traumas, las situaciones que han vivido, les han endurecido el corazón, Señor. Oro, mi Dios, pidiendo que tú trabajes en ellos, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Que este día, Señor, que está por concluir, Señor, y los días venideros y los días que los demás hermanos puedan escuchar este mensaje, Señor, tú les permitas oír tu voz. Háblanos, Padre, haznos oír tu voz. Amado mío, hazme oír tu voz. Amado mío, haznos oír tu voz. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo, amado hermano.